Hola, ¿qué tal? Soy Juan Pablo y aquí en tu canal Poder de Lectura, el día de hoy, vamos a comentar sobre el cuento Junta de Acreedores, de Julio Ramón Ribeiro. Este cuento está fechado en París en el año 1954 y pertenece a su primer libro de relatos titulado Los gallinados sin plumas, del cual también comenté sobre en el video anterior. Para comenzar voy a hacer unas breves preguntas para que más o menos ustedes entren en materia o sepan de qué trata el relato, ¿no? El tema de la trama. ¿Alguna vez te sentiste agobiado por unas deudas las cuales no podías pagar? ¿Alguna vez has atravesado dificultades económicas las cuales te han llevado a alterar los nervios o incluso te han conllevado problemas con tu familia? Bueno, esto es lo que le pasa a nuestro personaje de hoy, don Roberto del Mar. En sí, los personajes principales de este relato son el mismo don Roberto y los acreedores a los cuales él les adeuda fuertes sumas de dinero. El representante de la compañía Arbocó, el de Fideos La Aurora, el de Cemento Los Andes, el de Caramelos y Chocolates Marilú y Ajito, un japonés del Callao, del cual no se menciona a qué empresa pertenece. Los personajes secundarios son la esposa de don Roberto, Beto, el hijo de don Roberto, y las hijas de don Roberto, las cuales no aparecen en el relato, pero son mencionadas en un par de ocasiones. Siendo las 6 de la tarde, don Roberto deja el umbral de su bodega y se sienta detrás del mostrador a fumar un cigarrillo para esperar a los acreedores que están por llegar. Su esposa le pregunta ¿qué hora van a venir? Él no lo responde. Después su esposa le dice no fumes tanto, sabes que esto te pone nervioso. Y él le responde déjame en paz. Y la esposa se retira. Bueno, los acreedores, los representantes de las empresas no tardaban en llegar. A las 6:05 de la tarde atraviesa la puerta del umbral un hombre flaco, de lentes y con un cartapacio bajo el brazo. Era el representante de la compañía Arbocó, vendedora de papel y de cacerolas. Este hombre hace su aparición, entra, saluda al dueño de la bodega y le pregunta si es todo lo que hay. Se pone a examinar las repisas, ¿no? Los anaqueles y le hace esa pregunta. Le responde, sí, eso es todo lo que hay. Este hace una mueca de decepción y se sienta a revisar sus apuntes. Don Roberto tiene ganas de mirar al recién llegado, pero se contiene porque sabe que si él lo mira sería una muestra de debilidad o de condescendencia, y él no quiere eso. Don Roberto prefiere mantenerse fuerte, como un hombre que tiene que pedir cuentas en lugar de rendirlas. En este momento, Arbocó, que quería leer las deudas, ¿no?, de las cuales don Roberto está debiendo a la empresa, pero lo interrumpe, le dice que prefería no hablar de números hasta que lleguen los demás acreedores. En esa estaban pensando ahí don Roberto, meditando en sus deudas, cuando aparece por la puerta un hombre bajito y gordo, con un chaleco y un sombrero de hongo. Este hombre es representante de la compañía de Fideos La Aurora. Entra, se sienta, como si se hubiera quedado dormido, pero después empieza a revisar sus apuntes. Y pregunta, ¿cuántos acreedores hemos sido citados a esta junta? Arbocó responde, 5, sin esperar la respuesta de don Roberto. Son 5 los acreedores que hemos sido citados a la junta de acreedores. Entonces, en ese momento estaban ahí, más o menos don Roberto se sentía un poco apesadumbrado, se sentía un poco cohibido y no llegaban los demás deudores, ¿no? Don Roberto decía que confundía la puntualidad de los acreedores con la puntualidad de sus pagos judiciales que él tenía que hacer, que él le debía a las empresas. Confundía las cualidades de las empresas con las cualidades de los hombres. En ese momento entra un joven con un libro bajo el brazo, se queda como cortado al mirar la escena, no era su hijo. Lo saluda, buenas tardes papá, y se pierde dentro del mostrador, dentro de la trastienda. Don Roberto seguía preocupado, pensando, cuando escucha voces de 2 hombres que aparecen en ese momento en el umbral. Eran los representantes de la fábrica de cemento Los Andes y de la compañía de caramelos y chocolates Marilú. Los saludan y toman asiento. En ese momento empiezan a conversar entre ellos, empiezan a hablar de sus empresas, de sus documentos fehacientes, y don Roberto sentía como que se burlaban de él, sentía que lo estaban desnudando, sentía que lo estaban escarneciendo. Eso es lo que sentía, ¿no?, don Roberto. Le parecía una burla todo esto. En ese momento uno pregunta, bueno, creo que es hora de comenzar la junta. Y don Roberto dice, no, esperemos 5 minutos a que llegue el acreedor que faltaba uno, porque eran 5, ¿no? Y en ese momento aparece una sombra en el umbral, en la puerta. Todos pensaban que era Ajito, pero no, era el hijo
el hijo del dueño, de don Roberto, que le dice, papá, ven un momento. Entonces don Roberto sale a la calle y lo encuentra de espaldas, ¿no? Al momento que don Roberto sale, le vuelve la cara, pero estaba pálido, furioso, y le dice, ¿qué significa todo esto? ¿Qué hacen acá estos hombres acá en la casa? ¿Por qué no los botas? Y a lo que su papá responde, no hijo, no te preocupes, son los negocios, tú sabes, así son los negocios. Y él dice, ¿qué negocio? Ni 8 cuartos, ¿no te das cuenta que se burlan de ti? Ellos están burlando de ti. ¿Cómo no? Esto no puede ser posible, mi dignidad, ¿cómo que se están burlando? ¿Qué dignidad? Le responde el hijo. Esta es la única dignidad, y señala un auto que había en la puerta de la bodega, que quizás sería de uno de los acreedores. Furioso, patea la llanta patea una llanta del auto y le dice, cuando tengas uno así, ahí podrás hablar de dignidad. Entonces el papá le dice, cálmate, le dice, ¿cómo vas a hacer eso? Tienes que tranquilizarte, esto ya se va a solucionar. Bueno, el hijo no quiere saber nada, dice que no quiere. Incluso don Roberto le ofrece un cigarrillo para que se calme, no quiero nada, le dice. Va bien, dame unas monedas, ¿no? Una libra, para poder ir al cine, no aguanto ver esta situación. Bueno, el papá saca la plata, se la entrega y su hijo se la arranca prácticamente de las manos, ¿no? Y se va. Don Roberto se queda muy triste, se queda descorazonado. En ese momento, bueno, regresa a la bodega y ve que algunos acreedores habían levantado, estaban caminando por ahí. Incluso Arbocó había descubierto unas botellas de pisco que se encontraban apiladas en la parte de arriba de la repisa. Y bueno, se alegra de este descubrimiento, había sorpresitas, dice. Y claro, bueno, don Roberto al llegar, todos toman asiento, retoman su papel de serios, de acreedores, las manos en los chalecos. Y don Roberto ordena, bueno señores, puede comenzar la junta. De esta manera comienza la junta, se levanta el hombre del gordo, el de la compañía de fideos, y empieza a leer todas las deudas que don Roberto tenía con la empresa. Lógicamente, don Roberto no pensaba en esto, su cabeza estaba en otro sitio. Su cabeza estaba pensando en su hijo, ¿no? Cómo se había comportado, pensó que debió haberla bofeteado, debió pegarle, pero dice, no, ¿para qué? Ya está muy grande para ese castigo, ¿no? Después, de uno a uno, los acreedores fueron leyendo sus deudas, ¿no? Se levantó el de cemento, don Roberto se acordó que había pedido esa cantidad de cemento para ampliar su local, pero con la llegada de su competidor, un italiano, Bonifacio Salerno, que habría abierto una bodega solamente al costadito de la suya, le había robado a todos los clientes, ¿no? Porque su bodega estaba más surtida, más limpia, daba créditos. Y en esas cosas estaba pensando don Roberto mientras los acreedores leían uno a uno, leían las deudas que tenía. En el momento que leyó el de chocolates Marilú, don Roberto como que regresa en sí y dice, basta, esto no tiene sentido, conozco perfectamente mis deudas, ¿no? Sería mejor pasar directamente al arreglo. Entonces Arbocó protesta, dice, no, ¿cómo es posible? Si mis compañeros han leído, yo también tengo que leer, porque era el único que faltaba, ¿no? Mis documentos son fehacientes y estira en su mano, ¿no? Los documentos que tenía, su cartapacio. Pero los demás compañeros lo calman, le dicen, no, cálmate, está bien, ¿no? Mejor es pasar directamente al arreglo, ¿no? Para abreviar el asunto, ¿no? Entonces, bueno, logra calmarse, pero de todas maneras se queda un poco picón, por así decirlo, y observa que hay las botellas de pisco, ¿no? Que se le hace agua a la boca, y le dice al encomendero, ¿no? A don Roberto, ¿podría servirme unas copitas? Yo sufro de los bronquios y me gustaría, ¿no? Un poquito para tomar un poco de pisco, ¿no? Y a lo que él le responde, don Roberto, con tal de liquidar el asunto, de que todo esto acabe rápido, ya está bien, ¿no? accede a todo esto, ¿no? Y también porque sabe que sus hijas podrían llegar en cualquier momento. Entonces agarra 4 copas y empieza a servirle uno a uno las copas a los acreedores. En ese momento una sombra aparece en el umbral. No era su hijo, esta vez era Agito, se presenta. Era el último representante que faltaba. Yo soy Agito, dice. Y se presentan de todos, a lo que una voz responde, ¿llega usted a tiempo para el brindis de honor? A lo que Agito responde, no, yo no tomo. Y se sienta con los demás acreedores. Bueno, en suma, ¿no? En resumidas cuentas, las deudas de don Roberto ascendían a 25.000 soles. 25.000 soles eran las deudas de don Roberto. Entonces, don Roberto hizo una propuesta, dice, si ustedes me dan una mora de 2 meses, yo podría pagar mis deudas. Una mora de 2 meses y me reducen el crédito al 30%. A lo que Arbocó protesta, no, eso no, señor del Mar, eso no. Señor don Roberto del Mar, no es posible, eso sí que no. Nuestros supervisores no aceptarían eso, son personas muy serias.
Entonces se levanta el hombre bajito y gordo de sombrero de la compañía de fideos y dice: por favor, dejémonos de sentimentalismos. Yo creo que la propuesta, bueno, con calma a los demás, a sus compañeros, yo creo que la propuesta del señor del mar es razonable, pero es imposible, porque si en 2 años no ha podido pagar una deuda, mucho menos la va a pagar en 2 meses, es imposible prácticamente. Entonces los acreedores no aceptaron la propuesta de don Roberto, de ninguna manera. Se reunieron para poder hacer otra evaluación, pero el japonés Agito, el último en llegar, dijo que él estaba de acuerdo con el deudor. Era el único que estaba de acuerdo con el deudor. Este punto también es llamativo, ¿no? Que siendo una persona de origen oriental, no era de origen peruano, era el único que apoyaba a don Roberto. Los demás, siendo peruanos, no lo apoyaban. Es un punto para tomar en cuenta, pues, ¿no? Bueno, entonces los acreedores se reunieron, lógicamente excluyeron a Agito y llegaron a un acuerdo. Le dijeron: señor don Roberto, por mayoría hemos llegado a este acuerdo. Le concedemos 15 días de mora y reducimos sus créditos al 50%. Lógicamente Arbocó no estaba de acuerdo, ¿no? Pero por mayoría se había llegado a esa resolución. ¿Está usted de acuerdo, señor del mar? No, no estoy de acuerdo, respondió. Ante esta súbita negativa se hizo un silencio sepulcral. Los acreedores quedaron como que un poco cortados, no sabían cómo proceder, ¿no? Ante esta negativa. No puedo, les dijo: señores, la verdad que no puedo pagar mis deudas en 15 días. ¿Para qué les voy a decir que sí si se va a repetir lo mismo? La verdad que no puedo. No puedo pagar en 15 días. Entonces, como que quedaron así cortados. Señor Roberto, ¿usted no puede pagar en 15 días? Le vamos a reducir 50%. No, no puedo, le dijo. Bueno, entonces ni hablar, le dijo. Informaré a mis superiores, dijo Arbocó. Se procederá a la quiebra. Sí, la quiebra, decían todos los acreedores, y la palabra se paseaba de boca en boca. La quiebra, sí, la quiebra. Eso quiere decir, lógicamente, que el negocio iba a cerrar y iban a hacer un embargo de todo lo que quedaba en la bodega. Así sea poco, era todo, le iban a embargar todo y no le iban a dejar nada. Entonces, esta palabra seguía paseando de boca en boca: la quiebra, la quiebra. Y Roberto, bueno, ya está aceptando eso, ya dijo sí, y la quiebra, aceptó, no me importa. Entonces, y clavó los hombros sus codos, los clavó en la mesa de madera, como si quisiera, ¿no?, quedarse ahí, ¿no? Entonces los acreedores se quedaron así como que estupefactos. Esta súbita resignación del dueño los dejó como cortados, porque esta era su amenaza que ellos tenían, ¿no? Pero al escuchar esta resignación, pues quedaron callados, no sabían qué hacer. Bueno, al ver que nadie se movía y que nadie se atrevía a preguntar nada, don Roberto, con un resto de autoridad, espetó: señores, la junta ha terminado, pueden retirarse. Entonces todos, uno a uno, se retiraron, pensativos, ¿no? Y el único que al retirarse le hizo una venia fue el japonés, Agito. Se quitó el sombrero y le hizo una venia. Todos se habían retirado. La bodega había quedado sola, las sillas habían quedado vacías, las colillas de cigarros en el piso. Don Roberto sentía de alguna manera que había triunfado, sentía un sabor a victoria, había batido en retirada a sus acreedores. Pero definitivamente esto no era tan real, porque en algunos días vendrían a llevarse todo lo que quedaba, vendrían a hacer efectivo el embargo, y esta mercadería que aún quedaba en la bodega ya no le pertenecía. Tenía ganas de ir a abrazar a su mujer, pero ella no entendería el matiz de su victoria, no lo entendería, nadie lo iba a entender. Entonces, en ese momento, su mujer sale y él solamente atina a decir la frase: tú no sabes, pero se queda callado, no puede decir más. Don Roberto sale, atraviesa la puerta, su mujer le dice: ¿a dónde vas? ¿A dónde vas, Roberto? Él le dice: ¿a dónde va a ser? Voy a dar una vuelta. Se retira, sale hacia el exterior. En el camino se da cuenta que no sabe a dónde va a ir, no sabe exactamente a dónde quiere ir. Está caminando, pero sin rumbo, no sabe a dónde va a ir. La gente se cruza con él. Una señora, una vecina, le pregunta: ¿cómo, don Roberto, no va usted a la procesión? Él responde con una venia con la mano y sigue su camino. Después reacciona
que se trata de la procesión del Señor de los Milagros, de la cual él era muy devoto, pero ahora le parece como que no le da importancia, incluso le parece algo irrisorio. Se siente como deshumanizado, sigue caminando, para en un bar, pero no tiene ganas de tomar, no tiene ganas de hablar con el encargado de ahí ni con nadie. Sigue caminando, dice que la única persona con la cual podría hablar en ese momento era con su hijo, pero su hijo tampoco le entendería. Don Roberto entonces llega al malecón, se siente atraído por ese mar oscuro, ese límite de la tierra con el mar, y se acuerda que fue en este lugar donde besó por primera vez a su mujer hace ya tantos años. Se da cuenta que ahí, en ese malecón, en ese mar oscuro, se podían tomar grandes resoluciones. Se va caminando, atraviesa árboles, tiendas, la gente, pasan por él, pero no le importa que la gente no lo salude, él sigue su camino, no le da importancia. Finalmente llega ahí, llega al mar que tanto deseaba y se siente muy tranquilo. En este lugar no llega el bullicio de la ciudad, ni tampoco llega las amenazas de los hombres, no llega nada de eso. Entonces, él sabe para qué está yendo, pero siente como si la gente lo retuviera, alguien lo quisiera aferrarse, que se aferre de la mano para que él se quede. Sin embargo, siente en ese momento un olor a mar, le hiere las narices, ¿no? Aún faltaba mucho, sin embargo. El cuento termina aquí, con esa frase, aún faltaba mucho, sin embargo, y con don Roberto dirigiéndose al mar, dirigiéndose al malecón. ¿Para qué lo haría? ¿Para qué estaría yendo ahí? Con todos sus problemas, con todas sus deudas. Quizá querría suicidarse o solamente estaría yendo para tomar un respiro y regresaría a su casa. Algunos dicen que Ribeiro nos deja con un final abierto, otra vez, pero otros dicen que no, que está muy claro que Roberto va a suicidarse, a acabar con su vida. Bueno, cuéntanos qué opinas y déjanos tu comentario. Gracias, hasta luego.